Bueno, hermanos, hemos visto cómo en esta iglesia de Corinto ha habido de todo, ¿no? Y va a seguir habiendo más conforme vamos escudriñando las Escrituras, ¿no? O sea, que el día de hoy Dios nos va a hablar sobre un caso de litigio entre hermanos, entre cristianos, ¿no? En introducción nos dice, este pasaje lidia solo con los conflictos entre hermanos cristianos. No dice nada sobre el juicio contra los incrédulos, los infieles. Aquí notaremos que Pablo usa un argumento progresivo. Él irá progresando de pregunta en pregunta, edificando razón sobre razón, hasta alcanzar el gran principio cristiano en sí. El creyente debe sufrir el agravio en lugar de correr riesgo de cometerlo. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Señor, te doy gracias que me permites traer tu palabra, Señor. Te pido que todo lo que salga de mi boca sea tuyo y no mío, Señor. Que sea de bendición para todos nosotros, hacerlo primeramente en nuestras vidas y después, ¿por qué no?, darlo a conocer a las personas que no te conocen. Señor, también te pido que pongamos atención a todo lo que tú nos traes en este día, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como habíamos visto, pues ha habido muchas cosas, ¿no? Aquí primero que hacían camarillas en la iglesia, la querían dividir y todo esto, y Pablo les habló. Después ya vimos, hasta llegar ahorita, que es un caso de litigio, ¿no? Pero un caso de litigio entre hermanos, dentro de la iglesia. Como pregunta número 1, aquí Pablo nos va a hacer 5 preguntas. Más bien se las hacía primeramente a los hermanos de Corintio, pero podemos llevarla en nuestras vidas, ¿no? ¿Osan ustedes acudir a los injustos del mundo y no a los santos para arreglar asuntos legales entre hermanos cristianos? Versículo 1, lo tenemos ¿Alguien puede leérmelo, por favor? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Amén. ¿Cómo se atreven ustedes, que son los santos de Dios, ir a juicio delante de los injustos del mundo? Aquí los creyentes no deben estar disputando ni discutiendo por derecho ni autoridad, tampoco por cosas y posesiones de este mundo. Debemos estar obrando y usando cuanto ganan en función de Cristo y su causa para ayudar a las masas de la humanidad que se encuentran perdidas y agonizando de hambre, enfermedad, pobreza y pecado. ¿Quién, en vez de estar peleándonos entre nosotros de que esto es mío, esto es tuyo, por qué, y metiendo un litigio, ¿qué les diré?, con las personas que no son creyentes, ¿sí? Y aquí nos dice Pablo que es mejor que todo lo que tengamos, usarlo para dar esa palabra, no ese mensaje. En esta porción no sabemos realmente qué problema o litigio había en Corintio, pero las partes habían acudido a un juicio secular. Dios nos manda que sea entre nosotros, ¿no? Pero ¿por qué acudir a un juicio secular? A los ojos de Dios, esto no está bien, que creyentes vayan a juicio uno contra otro ante los jueces del mundo. Y hay al menos 3 razones por las que no está bien. Una razón es, los creyentes que resuelven sus diferencias ante el mundo reprochan y dañan el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia. En vez de que seamos testigos o testificamos allá afuera lo que estamos, no, llevar nuestros problemas ante un juicio, ¿no?, que no es ni de la iglesia, ¿no? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Dañando el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia, ¿no? Que muchas veces cuando testificamos, ¿qué nos dicen? No, ¿quieres que sea cristiano para eso? Ve cómo están actuando, ve lo que están haciendo. Ahora imagínense llevarlo a un juicio, ¿no? 2, los creyentes que resuelven sus diferencias delante del mundo le fallan al Señor y le fallan de un modo lamentable. ¿Y cómo? No logran regir sus asuntos según la ley de Cristo y tampoco según la ley de Dios. Aquí los creyentes debemos vivir según Cristo y su palabra y no según las normas y reglas de este mundo. Si realmente nos consideramos hermanos en la fe, hay que regirnos como Dios nos manda, ¿no? Arreglar nuestras situaciones unos con otros.
Y como también nos decía en su escritura, cuando hay algún problema, acudir con testigos, ¿no? Para que no quede esto así a la ligera. Y el punto número 3, de las razones por qué esto no está bien, es que los creyentes tienen el Espíritu Santo y hay líderes en torno a Cristo para que los ayuden a determinar la sabiduría de Dios. Si eres un creyente, ya tienes el Espíritu Santo y puedes discernir las cosas de Dios, arreglar esos problemas. Y si no puedes, Dios también puso líderes en esta congregación para que en torno a ellos nos ayuden a determinar esa sabiduría de Dios. Realmente no la puedo comprender, pero a lo mejor hay un hermano que es más maduro y nos puede ayudar, ¿no? En todo creyente genuino mora el Espíritu de Dios y tiene líderes dentro de su iglesia que le puede proporcionar consejo espiritual. Es la voluntad de Dios que los creyentes que tienen conflictos busquen la guía de su espíritu y de su iglesia. No traten de resolverlo ante un juicio, no ante personas incrédulas, ante personas que no conocen a Dios. Y estas tres cosas, estas tres razones por las que no está bien, es de que dañamos el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia. Y es de que no estamos regidos por las normas de Cristo, su palabra y las reglas y la ley de Dios, si no queremos hacerlo mediante el mundo, ¿no? ¿Qué? Porque es que esto no, y hemos visto y vivido varios casos, ¿no? De que muchos utilizan formas y las leyes que están afuera para poder dañar a un hermano que está aquí adentro, ¿no? En vez de arreglarlo conforme a lo que Dios nos pide y Dios quiere que hagamos. La segunda pregunta que hace Pablo es: ¿no conocen su autoridad alta y exaltada? Versículos 2 y 3. Si alguien quiere leérmelo, por favor. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Gracias, hermano. Estos dos versículos plantean claramente que los creyentes deben juzgar todas las disputas entre sí, deben juzgar cosas muy pequeñas, que es el versículo 2, al final nos dice: sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, y las cosas de esta vida, como dice el versículo 3, cuanto más las cosas de esta vida. Hay una razón suprema por la que los creyentes no deben ir a juicio ante el mundo. Los creyentes deben juzgar y gobernar el mundo. De hecho, hasta deben juzgar y gobernar a los ángeles en el próximo mundo. Por consiguiente, los creyentes en su conflicto se degradan, pierden su dignidad como santos y pierden su posición exaltada cuando garantizan un veredicto del mundo. ¿Qué nos dice aquí Dios? Que Él nos exalta, ¿no? Para poder juzgar tanto las cosas de los ángeles como las cosas que van a ser después, ¿no? ¿Y por qué perder esa? ¿Por qué? Porque no leemos su palabra, ¿no? No la hacemos nuestra. Aquí nos dice: no conocen su autoridad alta y exaltada, sino es una autoridad alta y exaltada para poder juzgar. Pero si no la conocemos, hermanos, preferimos ir al mundo para que Él dicte un veredicto, ¿no? Para que Él nos arregle la situación, siendo nosotros hermanos en la fe. La pregunta 3 que da Pablo es: ¿escoge usted como jueces a los incrédulos que no tienen prestigio alguno en la iglesia? El versículo 4. Pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ok. En esta oración, los incrédulos, ¿quiénes son? Son nada en la iglesia. Para nosotros, los incrédulos son nada. No cuentan al juzgar los asuntos en la iglesia, ¿sí? Debemos de tener eso conscientes, hermanos. Para nosotros ellos no cuentan, porque ellos nos van a dar su juicio, pero su juicio del mundo, no el juicio que Dios quiere. No gozan de alta estima dentro de la iglesia,
por lo mismo, porque no son congregantes, no son hermanos en la fe, y no tienen prestigio en la iglesia, ¿sí? Puede ser un buen juez allá afuera, puede ser una persona que dé un buen veredicto, pero si no conoce a Dios, lo va a dar mundanamente. Los incrédulos no viven según la vida de Cristo, tampoco según las normas de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ellos pararse ante los creyentes y juzgar los asuntos en el Espíritu de Cristo y según las normas de Dios? ¿Cómo nos van a poder juzgar ellos? Conforme a lo que Dios quiere y conforme a Cristo, ¿no? Van a ser conforme a sus normas, a sus leyes, a lo que el mundo les dicta. Y aquí imaginémonos nada más cuántos se habían apartado estos creyentes de Corinto de su posición exaltada que les había concedido Cristo. Cristo los había puesto en una posición muy exaltada, ¿no? Para poder tener juicio. Pero ellos no, prefirieron ir al mundo, ¿no? A que otra persona diera un juicio. Y por último, pensemos nada más, ¿cuántos se han apartado algunos creyentes e iglesias en la actualidad de su posición exaltada en Cristo Jesús nuestro Señor? Hay iglesias donde hay divisiones, hay iglesias donde están peleando por el terreno. Es que fue del hermano tal y lo dejó a la iglesia, pero ya no está ahora, ¿qué hacemos? No, pues vamos a un juicio, ¿no? Para poder quitarle las cosas a quien sea, ¿no? En vez de que lo tratemos conforme a Dios, conforme a lo que Cristo quiere. La cuarta pregunta que Pablo hace es: ¿no hay un sabio en la iglesia? Versículos 5 y 6. Por favor, ¿no quieren leer? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Gracias. ¿Era necesario avergonzarlos? Cualquiera que se aparte de una posición exaltada y se aleje de la sabiduría de Dios a fin de conseguir consejos de una persona sin prestigio en el gobierno de Dios necesita ser avergonzado. Cuando nosotros nos separemos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuando nos separemos de lo que Dios quiere que le digamos al hermano para que él pueda volver a los pies de Cristo, volver a su camino, ¿sí? Es que necesita que Dios primeramente nos avergüence, ¿no? De decir, ¿qué estás haciendo? No traer las cosas del mundo a la iglesia, hermanos, sino nosotros debemos ser testimonio para los de afuera. Mira, cuando tienen algún problema, ellos mismos lo resuelven. Ellos mismos, conforme a la palabra de Dios, están saliendo adelante. Y no digan, mira, luego tienen un problema y recorren al mundo, ¿no? Para ver qué les puede decir, para ver qué les puede hacer, para ver qué pueden hacer ellos mismos. ¿Por qué? Porque no se están separando de lo que Dios nos está diciendo. La pregunta es drástica y directa. ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno? Lo vimos aquí en Corinto, por lo visto no había ni uno, ¿verdad? Ni siquiera uno que pueda arbitrar y emitir un juicio sencillo cuando surjan los conflictos. Y este planteamiento tiene dos aspectos. Uno, no hay excusa para que haya conflicto entre hermanos. Primeramente, hermanos, no tenemos de tener conflictos. Para que los creyentes vayan a juicio unos contra otros. Debemos de resolverlo como hermanos en la fe que somos, ¿no? Y el dos, no hay excusa fundamentalmente para que los hermanos en conflicto vayan a juicio ante los incrédulos del mundo. Ok, si hubo algún problema, resolverlo aquí. Y si no puedo discernir realmente lo que la palabra me dice, pues hay hermanos, hay líderes, hay personas que me pueden ayudar, nos pueden apoyar, ¿no? En cuanto a este problema. Pero no recurrir luego al mundo, ¿no? A ver qué nos dice, a ver qué hacemos. O separarnos. No, es que ahí no me atendieron y me voy de la iglesia. Es que tuvimos este problema. Y luego les ayudamos y no, siguen, porque como no les dijimos lo que ellos querían oír, se van de la iglesia, ¿no? No, es que está mal el hermano que me dijo, porque está mal, mejor me voy, ¿no? O la otra, es que ya no me siento bien porque todos me ven mal, ¿no? Hay que arreglarlo conforme a Dios, conforme a lo que Dios quiere, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo.
¿Cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a saber en qué punto podemos ayudarles? Si no escudriñamos su palabra, hermanos. Hay que leerla, hay que hacerla nuestra. Esa posición exaltada, cuando yo lo leí dije, ay, en la torre. Si a lo mejor sí lo había leído así de pasadita, ¿no? Pero imagínense, bajarme de ese nivel que Dios me puso. ¿Para qué? Para que otras personas puedan arreglar lo que nosotros podemos arreglar aquí en la iglesia. Y la pregunta 5 que Pablo les dice, ¿por qué no ceder, sufrir, ser defraudado en lugar de correr el riesgo de defraudar a un hermano? Versículos 7 y 8. ¿Alguien, por favor? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros sometéis el agravio y defraudáis, y estos a los hermanos. Ok, y aquí observamos dos elementos. Uno, el simple hecho de participar en litigio constituye una derrota, una evidencia clara de la herida y el daño. Cuando participo allá afuera en un litigio, sí le estoy diciendo al mundo, es que aquí adentro está pasando esto, me hicieron daño, me hirieron. ¿Por qué no solucionarlo aquí, hermanos? Y dos, algunos de los corintios eran culpables, querían sus derechos y más, querían alguna de las cosas que sus hermanos tenían, por consiguiente, fueron por ellas. Y aquí que notamos, no las robaron abiertamente, las procuraron por medios legales, usaron el sistema legal del mundo para defraudar a sus hermanos. El mundo lo denominaba legal, o sea, si voy allá afuera y digo, oiga, es que dejaron esta casa donde se hacían cultos, pero es mía, mire que esto y que aquello, y no hay ningún papel. El mundo va a decir, no, pues es legal, no es tuya. ¿Sí? Vamos a sacarlo, ¿sí? Pero para Dios era engaño y robo, era pecado, una injusticia terrible. Si las hemos visto que construyen un templo, los que eran dueños lo dejan para la iglesia de Dios, para que se predique la palabra, para todo esto. Pero ya después, o vienen los hijos, o vienen los hijos de los hijos, o quien sea, familiar, empieza con pleito, ¿no? A pelearlo. O están en la misma congregación, no, era de mi papá, vamos a pelearlo. ¿Y por qué? Porque tienen otros intereses, hermanos. Entonces, legalmente para el mundo, si es tuyo, aquí está, ¿no? Pero para Dios, eso es un pecado, es una injusticia terrible. Siendo creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hermano dijeron esto va a ser para que se siga propagando la palabra, y entre creyentes, esa fue su voluntad, ¿no? Y no irnos a juicio, a pleito, a lo que ustedes quieran mundanamente, para poder quitar eso. Aquí, hermanos, lo que Pablo nos dice es que estemos en Cristo y obedezcamos a Dios. Como conclusión, hermanos, pensemos nada más en quién sale herido y dañado cuando los creyentes entran en litigio. Cuando hay un litigio allá afuera, ¿quién va a salir herido? Aquí nos dice Pablo. Las propias partes sufren dolor, tensión, ira y una lista interminable de emociones dolorosas. ¿Quién va a sufrir? Los que están en el litigio, ¿no? 2. La iglesia sufre pérdida de su testimonio de Cristo y el dolor de que se le conozca como hipócrita. Ay, sí, aquí adentro son su burbujita, ¿no? Están muy bien y todo, pero cuando hay problemas y salen allá afuera, ¿sí? Lo damos a conocer. ¿Y qué nos dicen? Hipócritas. Hermanos, resolvamos las cosas aquí entre hermanos, entre creyentes. 3. Los incrédulos sufren al ser desalentados por aquellos que profesan amor, gozo, paz, y aún aquellos que muestran todo lo contrario. Sufren
al ver desaparecer cada vez más su oportunidad de ser salvos. ¿Y cuántos incrédulos han quedado condenados por la conducta irresponsable de los creyentes ante el mundo? Sí, aquí somos una cosa, pero cuando salimos a predicar somos otra, ¿no? Cuando estamos con las amistades somos otras. Ahí estamos afectando, hermanos, a quien no conoce a Dios, al que quiere acercarse, pero ¿qué dicen? No, para ser como tú, mejor no. ¿Y qué nos decía Pablo? Imítenme a mí, como yo imito a Jesucristo, ¿no? Cuando digamos realmente eso, es porque realmente somos unos hijos de Dios convencidos, hermanos, de que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Y no por nuestra hipocresía o nuestros problemas ante el mundo, le quitemos esa salvación a alguien que no conoce de Dios, ¿no? ¿Por qué? Por nuestro propio testimonio, hermanos. Y por último, ¿quién más sufre? Cristo sufre porque su pueblo no está sosteniendo en alto el estandarte de su testimonio, sino que más bien lo está volviendo desagradable y maldito. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Sí, nosotros nos sentimos aquí, nos abrazamos y nos decimos hermano y todo eso, ¿no? Y allá afuera no demostramos lo que Cristo hizo por nosotros, al morir crucificado para que todos tuviéramos vida eterna. Tenemos que dar testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y una vez les decía, ¿tú vas a dejar que morir a tu hijo para que se salve el que asesinó a tu prima? Humanamente van a decir, no, yo no, ¿verdad? Eso exactamente hizo Dios. Mandó a su hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ya sea que tuviéramos algo grande o algo pequeño, pero es pecado. Para Dios eso es pecado, ¿sí? Y nos decir, es que el vecino es peor que yo, por él sí, yo pues todavía puedo. No, hermanos, sea lo que sea, como nos haya rescatado, nos haya sacado Dios, pagó un precio y fue dar a su hijo en la cruz. Así es que, hermanos, hay que dar testimonio, y si tenemos algún problema, resolverlo aquí. Si no podemos discernir lo que Dios quiere en nuestras vidas, hay algún hermano más maduro que nos puede apoyar, nos puede ayudar, y no salir allá afuera y estar, no, es que allá adentro son bien hipócritas, porque hacen. ¿Por qué? Porque estamos haciendo por los suelos a Dios y lo que hizo Dios por nosotros. Es que, hermanos, les dejo esto, hay que testificar. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. También te damos gracias por lo que Pablo escribió para los Corintios, Señor, en estas 5 preguntas, donde cualquier problema, cualquier cosa aquí dentro de tu iglesia, Señor, podamos resolverla conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres para nosotros, y ser testimonio allá afuera de que somos una gran hermandad, que somos realmente unos hijos de Dios, Señor, obedeciéndote y ministrando a quien no te conoce, Señor. También, Señor, te pedimos que nos permitas hacer este mensaje nuestro, Señor, poderlo llevar a quien no te conoce en esta vida, Señor, para que ellos también se puedan acercar a ti y no ser piedra de tropiezo para ellos en su salvación que tú tienes para ellos, Señor. Te doy gracias que me permitiste traer este mensaje, Señor, y que todo lo que dije el día de hoy, Señor, haya sido tuyo y no mío, Señor, y que podamos ser unos hijos tuyos conforme a tu palabra. Todo esto, Señor, te doy gracias y te lo pongo en las preciosas manos de tu Hijo Jesucristo. Amén.